No puedo creer, no puedo entender por qué ya no estás conmigo. Es que no lo sé, si hace un tiempo que estábamos tan unidos. Sabes bien lo que pasó, sabes bien que no fui yo. Y aunque ya no estés, no me quedaré con los brazos tendidos. Maldita soledad, maldita ansiedad. 14 de diciembre, hemos llegado, hemos finalizado, hemos cumplido con el objetivo 2022. Aquí estamos en el último programa de Cultura y Sabores Radio, aquí por 100.1. Qué elegancia la de Francia, señores y señores. Habemos final y hay revancha, señoras y señores. El domingo se paraliza el país para una nueva final de nuestra querida selección argentina y Francia, Tendríamos que ir a tomar un café en estos días a Ville para ir a dialogar todo esto. Así que, amigas y amigos, estamos en este 14 de diciembre, pleno verano, 38 grados. No, todavía no llega el verano encima. 38 grados la temperatura actual. Así que, bueno, vamos a arrancar. Agradeciendo a la gente de Panela Group, allí que nos hidrata cada tarde. A los amigos de Olala, que allí vamos a hacer un grupo chico el primero de la despedida de año de la radio, y después la del diario la vamos a hacer con la gente amiga de Carnes El Torito, y por la tarde vamos a ir a la casa de Teddy Lo de María en el nuevo vehículo de la empresa de Sur France, allí que ya tenemos logrado tener esta adquisición. Así que muchas gracias también a la gente de Cumbal, que estamos tomando unos cafecitos exquisitos, y por supuesto a la cooperativa eléctrica Algarrobo Grande. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo han pasado estos días? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado el día de ayer? Esperemos que bien. Tranquilos estamos, Ya vamos a hablar un poco más de fútbol. Ya estamos con nuestro primer entrevistado, el señor Oscar Alberto López, escritor, fotógrafo, buen amigo, vecino. Así que, ¿cómo anda, Oscar? ¿Todo bien? Bien, bastante bien, contento como la mayoría de los argentinos. Y bueno, orgulloso de estar acá y que me hayan invitado. Perfecto. Bueno, ¿cómo ha visto estos partidos de la selección? ¿Ha salido a festejar o no? No. Yo creo que tuve la suerte de ver salir a campeón de Argentina en el 78, obviamente en el 86 con el Diego, y después sufrir todos esos años de sequía, hasta el año pasado con la Copa América, que volvimos a estar en los primeros puestos. Y este año lo he tomado con más tranquilidad. Y bueno, yo deseo que salga campeón de Argentina nuevamente, porque soy un amante, soy un fanático del fútbol, pero los últimos partidos los he vivido tranquilos. Con decirte que el último partido contra Croacia, los últimos 5 minutos, a pesar de que estaba rodeado de mi familia, de amigos, de sobrinos, de mi hijo, dormitaba, pero era por la tranquilidad y que íbamos a ganar. Sí, creo que fue el último de estos partidos. Bueno, Francia también ahora se liberó. Yo quería que fuera a la larga por lo menos. Pero bueno, no importa, estamos un día más descansaditos que ellos. Y bueno, para que no digan de que no se le gana a nadie, se le va a ganar al último campeón del mundo. Bien, ¿hincha de ustedes? Es San Lorenzo de Almagro. Son pocos ya, No importa, pero marcamos presencia. Sí, allá está el cabezón Tinelli, allá festejando. No es de lo mejorcito, pero bueno. Es lo que había. Es lo que había, pero está el Papa Francisco. También, pues nos puede unir. Bueno, Oscar, ¿hace cuánto se dedica primero a escritor o fotógrafo? No, escritor. Yo siempre dije de que lo mío, la base, la fortaleza es la lectura. Comencé a leer desde muy chiquito, en la escuela primaria, y a decir, a narrar acontecimientos de la vida cotidiana, antes de saber escribir y leer. Ya mi madre me decía de que en aquellas épocas de allá de la década del 60, principio de la década del 60, yo tengo 65 años, y en las zonas rurales de Calle La Legua, en Medrano, donde yo nací, bueno, no había corriente eléctrica, entonces las noches se hacían demasiado largas y bueno, la amenizábamos con los cuentos que yo recibía de mi padre, de mi madre, y allí comenzó una fluidez mía para narrar, sin saber escribir, hasta que bueno, ya sabiendo escribir y ya a los 8 o 9 años, la vena poética mía como que estalló, porque empecé a leer mucho a los grandes autores y músicos de la
del folclore argentino. Bien. La década del 60 que fue tan rica en el folclore nacional. Y bueno, a mí me llamaba mucho la atención la poesía de esa samba, de esas cuecas, de las chacareras. Y bueno, allí me fui siendo afín a la lectura con las coplas de Atahualpa Yupanqui, de Julio Quintanilla, de Alfredo Bufano, de Hilario Cuadro acá en Mendoza, de Pablo Truyenque y de tantos autores a nivel nacional. Y ellos me fueron nutriendo hasta que, bueno, ya en la adolescencia comencé a esbozar mis primeros poemas, y de ahí en más ya vi que la admiración que yo tenía por aquellos grandes escritores, entre ellos, por ejemplo, a Jaime Lima Quintana y Armando Tejada Gómez, esa admiración que yo sentía por ellos y que yo me preguntaba cómo podían hacer para escribir, yo la fui trasladando a los papeles y fui haciéndolo, obviamente que es incomparable hacerlo como ellos, pero vi que había una facilidad, entonces ya me dediqué a full a eso. Y así comencé a escribir, participando también en algunos concursos literarios. El primer concurso literario que obtuve una mención especial fue en un concurso de Las Heras que hizo el grupo Itquios, obteniendo una cuarta mención, y para mí fue un premio Nobel. Obvio, ¿no? Porque uno se esmera en escribir, siempre tiene eso, tener ese reconocimiento. Claro. El día de mañana de tener un papel escrito. Y fueron los primeros. Y un reconocimiento es un reconocimiento. Es un reconocimiento. Así que y de ahí en más ya me fui afianzando, participando en otros encuentros y haciéndome conocer. Si tenemos en cuenta que en aquella época era muy difícil llegar a una gran cantidad de gente. Primero porque no existían las fotocopias, no tenía una máquina de escribir, así que todo era manuscrito, y bueno, reiteradamente escribir un poema y regalarlo. Y después por allí en algunas radios, en alguna vez que LB10 nos abría un camino, o Radio Libertador, que nos abría un camino para hacer un programa desde Junín, donde conocí a Eduardo Gregorio y Oscar Guevara, dos referentes de la literatura juninense. Además, hoy ellos tienen menciones especiales, sí. Tienen un concurso a nombre de ellos. A nombre de Eduardo Gregorio, exactamente. Y la fotografía surgió como una necesidad de plasmar mis poemas, mis obras, porque a mí me hubiese gustado dibujar una poesía, lo que yo escribía allí, poderlo dibujar. Generalmente yo le escribía el paisaje rural o cotidiano, y no tenía la posibilidad de dibujar porque soy muy malo dibujando, no sé hacer ni un cero siquiera. Pero bueno, tiene las otras cualidades. Entonces comencé con un curso de fotografía por correo, te estoy hablando de los años 70, 77, un curso de fotografía por correo, y bastante interesante aprendí los primeros métodos. La traba fue cuando tuve que hacer las pruebas de laboratorio, porque para laboratorio había que tener un agua, o sea, tenía que tener agua corriente, y en la zona rural no existía la posibilidad de tener agua corriente. Entonces se me trabó la carrera allí, pero me quedó gustando eso. Y mi padre tenía una vieja cámara, no me acuerdo el nombre, pero era una vieja cámara, y yo por ahí se la sacaba y me ponía a sacar fotos, y claro, cuando él iba a hacer la revelada decía, ¿quién habrá andado por acá? Y era yo. Y ya después de grande, ya con casi 40 años, a pesar de que ya venía sacando fotografía con una máquina común, bueno, tuve la posibilidad de acceder a una máquina profesional, semiprofesional, y de ahí en más ya la fotografía fue supliendo lo que yo no podía hacer con el dibujo, y fui acompañando fotografía y literatura. Perfecto, una gran fusión. Sí. Oscar, más o menos a esta altura, ¿cuántas poesías, cuántos poemas tiene escrito? No sé. Hasta hace unos 15 años atrás yo llevaba una carpeta, la tengo todavía, que había llegado la poesía número 1200, 1400, una cosa así. Después, pero claro, en ese momento uno por ahí pensaba en la cantidad, y bueno, en realidad lo que vale es la calidad. Entonces ya después dejé de enumerar las poesías y escribir simplemente ya sin tener un número, pero sí la fecha.
así que sigo escribiendo, casi todos los días escribo algo y bueno, en las redes sociales siempre existe la posibilidad de escribirle a un amigo, de por ahí rebelarse contra alguna noticia, replicar algunos comentarios, pero fundamentalmente resaltar la labor anónima y silenciosa de la gente del pueblo. Como ha visto estos últimos 10 años, como bien usted decía, poder expresarse a través de las redes sociales. La tecnología ha llegado, el internet está a full. Hoy desde un teléfono usted se sienta y capaz escribe algo, pum, arriba de las redes. ¿Cómo lo ve a esta tecnología? Es bueno, pero tiene ciertos riesgos, porque por ahí hay que ser muy cauto, no hay que ser tan emblemático, digamos, tan visceral para decir las cosas, y en el caso mío me he llevado varios problemas, porque bueno, suelo ser por ahí demasiado frontal y con lo que yo digo, bueno, y he recibido críticas, insultos y hasta amenazas, pero bueno, yo soy lo que soy, yo escribo, digo lo que digo y respeto. Si alguien no está de acuerdo, trato de no nombrarle a esa persona o que no le llegue mi comentario a esa persona, porque yo sé que puede haber alguna susceptibilidad. Pero las redes sociales, si fueran tratadas mejor, que todo lo que allí opináramos lo hiciéramos con cierta prudencia, con cierta sensatez, de no agredir, es muy interesante, muy importante y necesario. Qué bueno que así se pueda y uno poder expresarse, ¿no? Tiene usted un poema muy importante, muy lindo, que se replica cada vez que llega el mes de octubre. Se llama Madres Rural, ¿así es? Mamá Rural. Mamá Rural. ¿Qué nos puede contar de esa poesía? ¿Cómo la escribió? ¿En quién se inspiró? Armando Tejada Gómez decía de que cuando un poema se expande, cuando un poema se extiende, cuando un poema se hace conocer y no se nombra al autor, allí está la literatura, allí está la poesía. Y ese poema ya es, no digo universal, pero sí regional, porque identifica al trabajo de las mujeres rurales de nuestra zona. Obviamente está dedicado a mi madre, y tuve la suerte de que este poema fuese premiado en Uruguay, obteniendo una mención especial en un concurso que realizaron en Uruguay, donde pude ir a recibir el premio. Y cuando en un teatro de Uruguay, un teatro muy importante en Montevideo, nombraron el poema y yo lo dije, después tuve que explicar ciertos términos muy mendocinos que hay en el poema, como por ejemplo sopaipilla, zapa, surco. Tuve que explicar qué es lo que significaba eso, así que ahí me di cuenta de que la universalidad de la poesía. Bien, ya vamos a hablar después, nos vamos a extender un poco más en ese poema. Coméntenos el libro, bueno, que nos acompaña ahora. Este libro, después de todo, es el primer libro que yo pude editar. Lo hice gracias a Ediciones Americarte, una editorial que estuvo trabajando un tiempo en Rivadavia, a través de Dino Parra, un reconocido cultor del arte, de la letra, de la música, especialmente un chileno que estuvo afincado muchos años en Rivadavia, trabajó muchísimo por la cultura popular. Y bueno, él me impulsó, me ayudó mucho para que yo pudiera editar el libro. Él me lo compaginó, trabajamos muchísimo en conjunto. Y este fue el primer libro que yo edité, que se llama Después de todo. Y después de todo es porque, qué sé yo, en realidad el título lo dice, después de mucho andar, después de muchos sueños, de muchos sacrificios, de muchas esperanzas, pude ver cristalizado el poema en un libro, que tal vez yo después, esto lo edité en el año 99, casi después de 23 años, yo lo leo y encuentro algunos errores, no errores de tipografía, sino errores de sintaxis o palabras que se repiten y que yo, si lo tuviera que editar nuevamente, reeditar, tendría que pensar en mejorarle, porque bueno, la experiencia me dice de que
hay palabras o hay frases o hay espacio que deben ser mejorados. Y después en el año 2004 tuve la posibilidad de editar Pájaro del Alba, ese es un libro que lo he agotado, no es porque los haya vendido a todos, sino porque lo he regalado a la gran mayoría. Bueno, pero es un gran gesto. No, Un logro. Es un logro, sí. O sea, es un logro, fue un gusto muy, muy grande que tuve. Y ese Pájaro del Alba también es un libro, tiene la misma temática que poesías regionales, poesía social, tiene poesía, digamos, donde se habla del reconocimiento a la gente sencilla. Yo no me considero un poeta con un léxico demasiado elevado, sí me considero un poeta que le llega a la gente. A mí me gusta, sé que este poema, que algunos de estos poemas lo puede leer cualquier persona y lo va a entender, cosa que por allí otros poetas renombrados tienen un léxico que por ahí es un poquito más difícil. Pero de todas maneras, tanto después de todo, como Pájaro del Alba, me han dado grandes satisfacciones, porque siempre existe alguien que dice, yo alguna vez leí un poema tuyo y no me acuerdo en qué libro. Entonces me dicen el poema y yo me acuerdo en qué libro estaba. Y le digo, fue en Pájaro del Alba o fue en Después de todo. Sí, me dice, y yo nunca conocí al autor. Y una vez una niña me dice, había leído un poema que yo le escribí a una escuela, la escuela del Moyano, allá en Junín, y le escribí una poesía cuando cumplieron creo que 70 años. Y hace poco cumplieron los 100 años, el centenario, y una niña leyó ese poema y me dice, yo pensé que el que había escrito era un viejito que ya se había muerto. No soy joven, pero todavía estoy vivo. Entonces ese comentario hace que uno se dé cuenta que por allí, a través de la literatura, puede llegar a inmortalizarse para... Seguro, quedan varios recuerdos. Sí. Bueno, Oscar, volvemos al tema Mamá Rural. No Sí. sé si nos quiere decir alguna frase o Con algunas partes, mucho, por favor. con mucho gusto. Porque bueno, sabemos que un colega amigo lo ha emitido en su programa de radio, para el Día de la Madre, pero bueno, hoy vamos a tener esa posibilidad de que el propio autor nos los diga en vivo. Sí, una de las grandes posibilidades que nos da la tecnología y que nos dan las redes sociales es que se pueden grabar estos poemas y por allí retransmitírselo a muchísimas personas. Y eso fue lo que hice, fue para el tiempo de la pandemia, que estuvimos todos tan encerrados, que estábamos con tanto miedo, que estábamos allí con esa angustia y también por ahí sufriendo porque había mucha gente que había perdido seres queridos. Entonces yo decidí en ese día retomar este poema y lo grabé, lo mandé en mensaje a varios amigos, a varios colegas suyos de la radiodifusión, y entonces se produjo un efecto dominó, se fue reproduciendo y me llegaban comentarios inclusive hasta de Córdoba, que me decían que habían escuchado en una FM de Río Ceballos un poema mío dedicado a las madres. Y bueno, uno tiene su corazoncito y me sentí feliz y bueno, di gracias a Dios por esta posibilidad de poder escribir. Así que bueno, lo vamos a escuchar entonces al señor Oscar Alberto López. Dice, Mamá Rural, yo te he visto levantarte con el alba, lavar tu rostro con el rocío de la chacra, conversar con las flores, hincarte junto al fuego y atizar con tus manos junta la llama de la vida que agonizaba escarchas en soledad de inviernos. Yo te he visto caminar por los surcos, solitaria, acunando en tus ojos el amor, sembrando esperanza, bendiciendo el pan con la hostia de la luna, acariciando el rostro moreno de tus hijos con tus manos finas por el trabajo rústicas. Yo te he visto tomar un mate a la apurada, apenas peinarte, barrer el patio, regar las plantas, preparar el yerbeado, fritar las sopaipillas y despedir al hombre que se iba al trabajo, con la zapa al hombro y la esperanza arriba. Yo te he visto, mamá rural, y tu esfuerzo es el arado que rompe la tierra y cubre semillas. Es un capullo que florece en risas, que no sabe de noche, que está de pie, despierta, erguida, fresca, viva.
Yo te he visto, mamá rural, y sabes cómo te quiero. Amo tus manos duras y tu mirada de viña y de parral. Admiro tu silueta de soles y tus pasos torpes, de tantos camellones y surcos andar. Mamá rural, por vos nací poeta y en la vida crecí, junto a la viña amiga, al surco y al canal. Por eso ahora te miro y te dejo en mi palabra un abrazo de silencios a vos, mamá rural. Muy lindo, la verdad que muy emotivo. Sí, bueno. Me dijo para su mamá. Sí, ella, tuve la suerte de que, bueno, ella lo leyó, era una apasionada de la lectura. Mi padre no sabía leer y escribir, era un campesino, no sabía leer y escribir, pero era un amante del folclore, de las tradiciones, pero tenía muy buena memoria y él me contaba cuentos, tipo los cuentos de Draghi y Lucero, que él a su vez recibía de sus abuelos. Entonces ese tipo de cuentos él me los iba comentando y por allí yo creo que también inventando cosas. Y bueno, y esa inventiva de él la llevo en la sangre. Y de mi madre el gusto por la lectura. Ella era una gran lectora y me inculcó eso, el amor por los libros, el amor por la naturaleza. Y afortunadamente ahora, bueno, tenemos en mi pueblo, en Rodríguez Peña, junto con mi esposa, una biblioteca que está auspiciada por la municipalidad. La biblioteca se llama Nilda Díaz Pesina, que era una escritora cordobesa afincada acá en Mendoza. Y allí en esa biblioteca estamos haciendo un trabajo social, cultural, y bueno, tratamos de acercarle a la gente los libros. Así que en mi casa llegás y encontrás libros. Qué bueno. Oscar, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, ojalá el año próximo lo tengamos nuevamente aquí en los estudios. Bueno, el agradecido soy yo porque me han dado este espacio, yo sé el trabajo, he venido siguiendo todas las entrevistas que ustedes han hecho a personalidades conocidas y otras no conocidas, que eso es lo importante y eso es lo que yo le alabo y lo felicito muchas veces a Fernando, lo sigo en las redes sociales, porque han venido gente que no es tan conocida y que hace un muy buen trabajo. Así que bueno, lo felicito y bueno, deseo que el domingo que viene podamos festejar. Ojalá. Que salgamos pero con tranquilidad y que, ¿sabéis cuál es el deseo? Que acá lo dejo y espero que se extienda, es de que las banderas, las camisetas que saquemos el domingo, las sigamos manteniendo. Y que el año que viene, cuando sea el Día de los Reyes, el Día del Amigo, el Día de la Bandera, saquemos las camisetas y saquemos las banderas. También. Y que la selección nos une. Seguro. La selección nos une. Bueno, Oscar, nos dijo Rodríguez Peña, nos vamos a encontrar, si Dios quiere, en fines de febrero, principio de marzo. El jamón y el pan casero. Obligado, a mí Fernando me obliga. Esos festivales tenés que ir vos. Tienen que ir ustedes. O sea, yo tuve una... Primero vamos a pasar por su casa, tomaremos algo y después... no hay ningún problema y allá te prometo este libro, para vos. ¿Seguro que lo tenés? En febrero allá. Listo, ahí vamos. Y los que quieran el libro, pasen por mi casa. Perfecto. Oscar Alberto López, escritor, fotógrafo juninense, el amigo, así que ha pasado por los estudios de FM Única. Música Tanda y ya volvemos. No puedo creer, no puedo entender por qué ya no estás conmigo. Es que no lo sé, si hace un tiempo que estábamos tan unidos. Sabes bien lo que pasó, sabes bien que no fui yo. Y aunque ya no estés, no me quedaré con los brazos tendidos. Maldita soledad, maldita ansiedad, que no me dejan tranquilo. No puedo pensar, no puedo razonar con un corazón tan...